El suelo tembló bajo los pies del comandante Bexa cuando otra ola de explosiones sacudió la ciudad. De pie en la torre más alta de Nueva Zelanda, su cuerpo titiló. Una tenue luz azul, señal del profundo miedo que se apoderó de su corazón, se cernía sobre él. La ciudad que había tardado 3 generaciones en construirse agonizaba. Las elegantes torres que una vez se alzaron hacia las estrellas ahora se derrumbaban bajo el ataque incesante. Las calles donde los niños ceprianos habían jugado estaban ahora llenas de humo y terror. Los hermosos jardines que les recordaban su mundo natal perdido. Nos dirigimos hacia As. Comandante, el escudo oriental está fallando, gritó la teniente Casar a sus espaldas. Su voz tenía la musicalidad de su especie, pero ahora temblaba de pánico. Las máquinas están atravesando el sector 7. Beksai se giró para mirarla. Su ayudante era joven, apenas había cumplido un siglo, y nunca había visto una guerra hasta hoy. Ninguno de ellos la había visto. Los ceprianos eran un pueblo pacífico. Construyeron, sanaron y crearon cosas hermosas. No sabían luchar. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó. Los ingenieros dicen que quizás 6 horas antes de que los escudos centrales colapsaran por completo. 6 horas. Después de 300 años de huida, después de cruzar la galaxia en busca de seguridad, les quedaban 6 horas. Beksai cerró los ojos y sintió el peso de su fracaso. Se suponía que debía proteger a su gente. Se suponía que debía mantenerlos a salvo. Los devoradores los habían encontrado hacía 3 días. Al principio, aparecieron como una pequeña nube oscura en el borde del sistema. Los ceprianos esperaban que solo fueran escombros espaciales o un fenómeno natural, pero la nube se hizo cada vez más grande hasta ocultar las estrellas. Entonces las máquinas comenzaron su trabajo. Los devoradores no se parecían a nada que la galaxia hubiera visto jamás. No estaban vivos, pero se movían con un propósito. No eran inteligentes como los seres orgánicos entendían la inteligencia, pero aprendieron y se adaptaron. Consumieron todo a su paso, descomponiendo la materia para crear más de sí mismos. 17 mundos habían caído ante ellos. 17 civilizaciones habían sido completamente aniquiladas. El Consejo Galáctico había intentado detenerlos una vez, enviando una flota masiva al sistema Riel. La batalla había durado 3 minutos. Los devoradores habían absorbido las naves y usado sus materiales para fortalecerse. Ahora estaban aquí en Kepler 442, el último santuario del pueblo cepriano. Señor, recibimos otra transmisión del Imperio Andromedano, informó Kasara. Su mano se apretó contra su dispositivo de comunicación. ¿Qué dicen? Expresaron su profundo pesar por nuestra situación y nos desearon paz en nuestras últimas horas. Beksai sintió que su luz se apagaba aún más. Era el mismo mensaje que habían recibido de todos los miembros del Consejo Galáctico: arrepentimiento, compasión y luego silencio. Nadie quería enfrentarse a los devoradores. Nadie estaba dispuesto a arriesgar sus propios mundos para salvar a los cepranos. Caminó hasta el borde de la torre y contempló su ciudad. En las calles, las familias se abrazaban mientras el mundo se acababa a su alrededor. Los padres abrazaban a sus hijos, intentando protegerlos del horror. Los ancianos se sentaban en grupos silenciosos, con las luces latiendo al ritmo ancestral de la mañana. Los Ceprians siempre habían sido diferentes de otras especies. Mientras otros desarrollaban armas y ejércitos, ellos se habían centrado en la curación y la construcción. Su tecnología podía crear escudos y barreras, reparar daños y restaurar la vida, pero no podían dañar a otro ser vivo. No estaba en su naturaleza. Sus cuerpos no lo permitían. Esta naturaleza pacífica les había sido útil durante miles de años. Nunca habían librado una guerra entre ellos. Nunca habían conocido el dolor de la violencia. Pero ahora, frente a un enemigo que solo conocía la destrucción, su mayor fortaleza se había convertido en su mayor debilidad. Otra explosión sacudió la torre. Más cerca. Esta vez, Beksai pudo ver las máquinas, formas oscuras moviéndose entre el humo como una plaga mecánica. Se movían en perfecta coordinación, cada uno sabiendo exactamente lo que hacían los demás. Eran eficientes. Eran implacables. Eran imparables. Comandante, dijo Kasara en voz baja. Quizás deberíamos evacuar a los civiles a los refugios profundos. Los refugios solo retrasarán lo inevitable, respondió Beksai. Las máquinas los desenterrarán eventualmente. Siempre lo hacen. Había estudiado los informes de los otros mundos. Los devoradores nunca dejaban nada atrás. Consumían edificios, vehículos,
incluso el suelo mismo. Reducirían Kepler 442 a roca desnuda, tal como lo habían hecho con otros 17 mundos. El sistema de comunicación cobró vida. Esta es la Federación de Comercio Vegana. Hemos recibido su llamada de socorro. Lamentablemente, no podemos brindar asistencia militar en este momento. Recordaremos su sacrificio. Bexy extendió la mano y apagó el comunicador. Estaba cansado de escuchar palabras vacías de especies demasiado temerosas de ayudar. Comprendía su miedo. Los devoradores eran sordos, extendiéndose por la galaxia como un cáncer. Pero la comprensión no hizo que el abandono doliera menos. Señor, dijo Kasara vacilante. Hay una transmisión más. Son comillas simples. Diferente. ¿Cómo? La señal es muy débil, primitiva. Apenas distingo las palabras. Bexay sintió una chispa de curiosidad. Reprodúcelo. El mensaje estaba lleno de estática e interferencias. La voz que llegaba era áspera, alienígena, hablando en un idioma que el traductor no lograba procesar, pero las palabras eran suficientemente claras. Soy una nave humana. Recibí su llamada. Punto. Viene ayuda. Esperen. Humano. Rex. Pregunté. No conozco esta especie. No constan en los registros del Consejo. Confirmó Kasara. La señal sugiere que son de un sistema muy lejano. Muy lejano. El suelo volvió a temblar. Las máquinas se acercaban. Pero por primera vez en 3 días, Bexy sintió algo. Aparte de la desesperación, la esperanza era algo peligroso ante la extinción. Pero no pudo evitarlo. Alguien venía. Alguien de quien nunca había oído hablar, de un lugar desconocido. Pero venían. Miró al cielo moribundo y susurró una plegaria a los antiguos espíritus de su pueblo. Que llegaran a tiempo. El capitán Jake Morrison se encontraba en el centro de mando del Stormbreaker de la Fuerza de Defensa de Texas, TDF, observando la pantalla holográfica que mostraba la señal de socorro. La luz azul de la pantalla hacía que su rostro curtido pareciera mayor de sus 45 años. Profundas cicatrices recorrían su mejilla izquierda, recuerdos de las guerras de Próxima, donde había aprendido que el espacio no era un lugar amigable. «Ponla otra vez, Carter», le dijo a la mujer de la estación de comunicaciones. La oficial de inteligencia Lisa Carter asintió y activó la grabación. La voz alienígena llenó el puente, hablando en tonos musicales que la computadora tuvo dificultades para traducir. Las palabras eran desesperadas, pidiendo ayuda a cualquiera que escuchara. La señal provenía del sistema Kepler, informó Carter. Aproximadamente 4 días de viaje a la velocidad máxima de salto. La especie se autodenomina Zeprans. Están siendo atacados por algo llamado los devoradores. Devoradores. Morrison se acercó a la pantalla. Ya había oído ese nombre. Sí, señor. Se mencionan en los informes clasificados del mando del sector. 17 mundos han sido completamente destruidos. No hay supervivientes, ni rastros. Morrison sintió un escalofrío. Había visto muchas cosas terribles en sus 20 años de servicio, pero la idea de que un mundo entero fuera borrado estaba más allá de su experiencia. ¿Qué dice el mando sobre ellos? La postura oficial es que son una plaga mecánica. Máquinas autorreplicantes que consumen todo lo que encuentran. Nadie sabe de dónde vienen ni cómo detenerlos. El puente quedó en silencio mientras la tripulación asimilaba la información. Morrison miró a su gente. Eran buenos soldados, veteranos de las guerras que habían dado forma a la expansión de la humanidad en el espacio. Pero nunca se habían enfrentado a algo así. Señor, se oyó una voz desde la estación de navegación. Recibimos una transmisión prioritaria del almirante Collins. Comuníqueme. La pantalla principal parpadeó y mostró el rostro del almirante P.T. Collins, comandante de la tercera flota. Su barba gris estaba pulcramente recortada, pero sus ojos reflejaban la tensión del mando. Tras él, Morrison pudo ver el puente de la nave insignia Ion. Trueno. Jake, supongo que has visto la señal de socorro. Sí, señor. Los Zeprons están en problemas. Están a punto de extinguirse, corrigió Collins. Los devoradores impactaron su sistema hace 3 días. Nuestros sensores de largo alcance muestran señales de energía masivas consistentes con un bombardeo planetario. Morrison sintió que apretaba la mandíbula. ¿Cuáles son nuestras órdenes, señor? Collins guardó silencio un momento. Ese es el problema, capitán. No tenemos órdenes.
El Consejo Galáctico ha declarado el sistema Kepler una causa perdida. No se autoriza ninguna intervención militar. Simplemente los van a dejar morir. La postura del Consejo es que enfrentarse a los devoradores sería un suicidio. Ya han destruido 2 flotas importantes. El riesgo es demasiado grande. A Morrison nunca le había gustado el Consejo Galáctico. La humanidad llevaba 50 años intentando hacerse miembro, pero las especies más antiguas los trataban como niños. Demasiado violentos, decían. Demasiado impredecibles, demasiado primitivos para confiarles decisiones importantes. ¿Y el Comando Tierra?, preguntó Morrison. El presidente Walsh está considerando nuestras opciones. Pero oficialmente, no se supone que debamos involucrarnos en los asuntos del Consejo. Morrison entendía la política, pero eso no lo tranquilizaba. En algún lugar de la oscuridad del espacio, una civilización entera moría mientras los políticos debatían los riesgos. Señor, interrumpió el ingeniero jefe Carlos Rodríguez desde su puesto cerca del fondo del puente. Permiso para hablar libremente. Collins asintió. Adelante, jefe. Rodríguez era un hombre corpulento de unos 50 años, con manos callosas y una mente capaz de arreglarlo todo. Había servido con Morrison durante 8 años, y el capitán confiaba plenamente en su criterio. Hemos estado intentando demostrarle a la galaxia que no somos solo unos salvajes, dijo Rodríguez. Quizás. Es hora de que les mostremos lo que hacen los humanos cuando la gente necesita ayuda. Los devoradores nunca han sido derrotados, señaló Collins. Han destruido 17 mundos. ¿Qué te hace pensar que podemos hacerlo mejor? Porque somos humanos, respondió Rodríguez simplemente. No nos rendimos. No abandonamos a quienes necesitan ayuda. Es lo que hacemos. Morrison miró a su tripulación por el puente. Vio determinación en sus rostros, la misma mirada que había visto antes de cada batalla importante. Eran personas que se habían ofrecido como voluntarias para servir, que habían decidido arriesgar sus vidas por los demás. El almirante Morrison dijo: «Solicito permiso para llevar a mi grupo de batalla al sistema Kepler». Collins negó con la cabeza. «Caramba, no puedo autorizar eso. El riesgo es demasiado grande como para ir sin autorización». El puente quedó en silencio. Lo que Morrison sugería era casi un motín. Pero había tomado una decisión. No dejaría que una especie entera muriera mientras él permanecía a salvo en el espacio. «Capitán», dijo Collins con cautela. «Estás hablando de acabar con tu carrera. Quizás con tu vida. Hay cosas que valen la pena arriesgar, señor». Collins lo miró fijamente un buen rato. Morrison pudo ver la batalla interna que se desarrollaba en el rostro del almirante. Finalmente, el hombre mayor sonrió levemente. «Parece que su sistema de comunicación no funciona, capitán». «No entiendo lo que dice». Morrison lo entendió. Collins le estaba dando permiso extraoficial para actuar. Si la misión tenía éxito, el almirante se atribuiría el mérito. Si fracasaba, Morrison asumiría la culpa. «Entendido, señor. Parece que tenemos dificultades técnicas. Buena suerte, Jaque. Que se las arreglen». La pantalla se apagó. Morrison se volvió hacia su tripulación, que había oído la conversación. «Bueno, gente, ya lo oyeron. Vamos a la guerra». «Señor», dijo Carter, «los devoradores nos superan en número por millones a 1. ¿Cómo luchamos contra algo así?» Morrison se dirigió a la pantalla táctica y estudió las formaciones enemigas. Las máquinas se movían en perfecta coordinación como un solo organismo. Eran eficientes, lógicas y letales. «Hacemos lo que los humanos mejor saben hacer», dijo. «Rompemos las reglas». Se giró hacia Rodríguez. «Jefe, necesito que prepare algo especial. Algo que los devoradores nunca hayan visto antes». «¿Qué tenía en mente, señor?» Caos. «Puro y hermoso caos». Rodríguez sonrió. «Puedo trabajar con eso». Morrison miró las estrellas, sabiendo que en algún lugar de la oscuridad la gente moría, pero la ayuda estaba llegando. La humanidad se acercaba y atacaría como una tormenta. «Todos, prepárense para el salto. Vamos a mostrarle a la galaxia lo que hacen los humanos cuando alguien necesita ayuda». La flota humana salió del hiperespacio en el borde del sistema Kepler y se encontró frente al infierno. El capitán Morrison estaba de pie en el puente del rompetormentas, observando la exhibición táctica con creciente horror. El planeta estaba completamente rodeado por un caparazón de máquinas, miles de millones de ellas trabajando juntas como un solo organismo masivo.
Dios mío, susurró la teniente comandante Sarah Bennett, la navegante del barco. Hay muchísimos. Morrison ya había visto batallas, pero ninguna como esta. Los devoradores habían formado una esfera perfecta alrededor del planeta. Cada máquina no era más grande que un caza, pero se movía con una precisión letal. La luz roja latía mientras disparaba rayos de energía al mundo agonizante que se extendía debajo. El capitán gritó: «Oficial Carter, recibo una señal del planeta». Son los Zephyrians. Transmítanla. La pantalla principal cobró vida, mostrando el rostro de un alienígena como nunca antes había visto Morrison. La piel del ser era translúcida como un cristal viviente, y la luz azul latía bajo su superficie. A pesar de los rasgos alienígenas, Morrison pudo ver el agotamiento y la desesperación en sus ojos. «Soy el comandante Beck-Sig de la colonia Zephrian», dijo el alienígena, con una voz musical incluso a través del traductor. «¿Son ustedes los humanos que enviaron el mensaje?» «Sí, lo somos. Soy el capitán Morrison de la Fuerza de Defensa Terran. Vinimos tan pronto como pudimos». La luz de Beck-Sig brilló con más intensidad por un instante. «No puedo creer que seas a ti. El Consejo Galáctico nos abandonó. Dijeron que ya estábamos muertos». «Bueno, no somos el Consejo Galáctico», respondió Morrison. «¿Cuál es su situación actual?» La Central. «Los escudos centrales están fallando. Tenemos quizás 2 horas antes de que colapsen por completo. Después de eso, ... Beck-Sig hizo una pausa, su luz se atenuó. «Después de eso, mi gente morirá». Morrison estudió el rostro del alienígena. Había algo noble en este ser, algo que le recordaba lo mejor de la humanidad. La determinación de proteger a los demás incluso ante adversidades imposibles. «Comandante, necesitamos entender a su enemigo. Hábleme de los devoradores. Son máquinas, pero no como ninguna otra que hayamos encontrado. Aprenden de cada ataque, adaptando sus tácticas. Consumen todo lo que tocan, descomponiendo la materia para crear más de sí mismos. No se puede razonar con ellos. No se les puede detener. Todo se puede detener», dijo Morrison con firmeza. «Solo necesitamos encontrar el camino correcto. La DRA». Amy Watson, científica principal de la flota, dio un paso al frente. Era una mujer menuda, de mirada penetrante y una mente capaz de resolver problemas que otros ni siquiera entendían. «Comandante Beck-Sig, necesitamos saber más sobre su gente, su biología, su tecnología, cualquier cosa que pueda ayudarnos». Beck-Sig parecía confundida. «No lo entiendo. ¿Cómo puede nuestra biología ayudarles a combatir a los devoradores?» «A veces la respuesta no está en el arma», explicó Watson. «A veces está en comprender que los hace únicos». Durante la siguiente hora, Watson trabajó frenéticamente para recopilar información sobre los Zeprons. Lo que descubrió la asombró. Los alienígenas no solo eran pacíficos por elección propia. Eran biológicamente incapaces de ejercer violencia. Sus sistemas nerviosos se desconectaban si intentaban dañar a otro ser vivo. Estaba integrado en su ADN. «Es increíble», le dijo Watson a Morrison mientras estudiaban los datos. «Han evolucionado más allá de la agresión por completo. Su tecnología lo refleja. Todo lo que construyen está diseñado para proteger y sanar, nunca para destruir. Por eso no pueden luchar contra los devoradores», comprendió Morrison. «No es que no lo hagan, literalmente no pueden». Mientras tanto, el mayor Rick Sullivan preparaba a sus marines para lo que parecía una misión imposible. Sullivan era un hombre corpulento, con la complexión de un tanque y el doble de resistente. Había liderado asaltos terrestres en una docena de mundos, pero nunca contra un enemigo como este. «Señor», dijo el sargento Kevin Murphy, su segundo al mando, «¿cómo luchamos contra máquinas que no se pueden matar?» «Hay que encontrar la manera de destruirlas», respondió Sullivan. «Toda máquina tiene una debilidad. Solo tenemos que encontrarla». El ingeniero jefe Rodríguez estaba trabajando en algo en la bahía principal de ingeniería de la nave. Había permanecido en silencio desde su llegada, estudiando las formaciones de los devoradores con la intensidad de un poseso. Morrison lo encontró allí, rodeado de pantallas holográficas y dispositivos a medio ensamblar. «¿Qué está construyendo, jefe?» «Algo que los devoradores nunca habían visto», respondió Rodríguez sin levantar la vista. «Son predecibles, capitán». «Siguen patrones. Piensan como máquinas. Y nosotros pensamos como humanos». «Exactamente. Esperan respuestas lógicas.
Tácticas eficientes. No están preparados para lo que mejor hacemos, que es... Rodríguez levantó la vista con una sonrisa. Caos, señor. Un caos hermoso e impredecible. Morrison se dirigió a la plataforma de observación y observó el enjambre enemigo. Los devoradores se movían como un enorme banco de peces mecánicos, cada uno sabiendo exactamente dónde estaban los demás. Era hipnótico y aterrador a la vez. Capitán, dijo la voz de Carter por el intercomunicador. El comandante Vexay solicita hablar con usted de nuevo. Morrison regresó al puente. El comandante alienígena apareció en la pantalla, con la luz visiblemente más tenue que antes. Capitán Morrison, debo pedirle que se retire. Los escudos fallarán pronto, y cuando lo hagan, los devoradores centrarán su atención en sus naves. No pueden salvarnos, pero sí pueden salvarse ustedes mismos. No vinimos aquí a huir, respondió Morrison. Vinimos aquí a ayudar, pero son demasiados. ¿Cómo pueden 3 naves luchar contra miles de millones de máquinas? Morrison miró a su tripulación por el puente. Estaban asustados. Podía verlo en sus ojos, pero también estaban decididos. Habían venido a hacer lo correcto y no se rendirían. Comandante, déjeme preguntarle algo. ¿Creen en milagros? Bexig Ranslader parecía tener dificultades con el concepto. No entiendo esta palabra. Significa hacer lo imposible. Ganar cuando deberías perder. Sobrevivir cuando deberías morir. Morrison hizo una pausa. Los humanos nos especializamos en milagros. Pero las probabilidades no importan. Lo que importa es que nunca nos rendimos. Morrison se volvió hacia su tripulación. Todas las naves se preparan para la batalla. Vamos a mostrarles a estas máquinas lo que sucede cuando se meten con la gente que nos importa. El puente estalló en actividad mientras la tripulación se preparaba para lo que podría ser su batalla final. Morrison observó cómo el enjambre devorador se arremolinaba, buscando debilidades, patrones, cualquier cosa que pudiera darles ventaja. Señor, dijo el Dr. Watson, puede que haya encontrado algo. La naturaleza pacífica de Ceprian no es solo biológica, también es tecnológica. Sus escudos, sus comunicaciones, todo opera con frecuencias armónicas diseñadas para promover la paz. ¿Y la sanación? ¿Podemos usar eso? Creo que sí. Si podemos amplificar sus frecuencias naturales y combinarlas con nuestras armas, Watson hizo una pausa, pensando, podríamos utilizar la propia eficiencia del devorador en su contra. Morrison sintió una chispa de esperanza. Era una locura, imposible. Y probablemente suicida. En otras palabras, era exactamente el tipo de plan que podría funcionar. Háganlo, ordenó. Rodríguez, ¿cuánto tiempo necesita? Deme 30 minutos, capitán. Lo tiene. Morrison se volvió hacia la estación de comunicaciones. Carter, envía un mensaje a todas las naves. Diles que estamos a punto de intentar algo nunca antes hecho. Diles que vamos a salvar a esta gente. Y si preguntan cómo, Morrison sonrió con tristeza. Vamos a golpearlos como una tormenta. La batalla comenzó con los humanos haciendo algo inesperado. En lugar de formar una línea defensiva o intentar retirarse, el capitán Morrison ordenó al rompetormentas que cargara directamente contra el corazón del enjambre de devoradores. Avancen con toda la potencia. Escudos, ordenó Morrison mientras su nave se hundía en el mar de máquinas. Hagan que piensen que estamos locos. Los devoradores reaccionaron al instante. Miles de ellos abandonaron su bombardeo del planeta para enfrentarse a esta nueva amenaza. Rayos de energía atravesaron el espacio, golpeando los escudos de la nave humana. El puente se estremeció con cada impacto, pero Morrison mantuvo el rumbo. Señor, escudos al 60%, informó el teniente comandante Bennett. Están apuntando a nuestros motores. Déjenlos. Rodríguez, ¿está listo? En la bahía de ingeniería, el ingeniero jefe Rodríguez observaba atentamente sus lecturas. Los devoradores estaban haciendo exactamente lo que él esperaba, adaptar sus patrones de ataque para contrarrestar los movimientos de la nave humana. Estaban aprendiendo, volviéndose más eficientes con cada segundo que pasaba. Casi llegamos, capitán. Están picando el anzuelo. Mientras tanto, las otras 2 naves humanas, Thunderhawk y Iron Rain, se dispersaron en diferentes direcciones. Para los devoradores, parecía que la flota humana se estaba desmoronando bajo la presión. Las máquinas comenzaron a rodear cada nave, confiadas en su superioridad numérica. En el planeta,
El comandante Vexay observó con horror cómo las naves humanas desaparecían entre el enjambre. «Se están suicidando», susurró para ayudarlo. «¿Por qué harían algo así?» Pero el Dr. Watson, que monitoreaba la batalla desde la estación científica Stormbreaker, vio algo más. «Capitán, los devoradores se están agrupando alrededor de nuestras naves. Se están retirando del planeta». «Perfecto. Sullivan, te toca». El mayor Sullivan se encontraba en la bahía de transporte con 50 de sus mejores marines. Vestían armadura pesada y portaban armas diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Lo que estaban a punto de intentar nunca se había intentado antes. Un asalto terrestre contra los devoradores. «Escuchen, gente», gritó Sullivan a sus tropas. «Vamos a caer justo en medio de ese enjambre. Las máquinas no se lo esperarán porque es una locura total. Por eso va a funcionar». El sargento Murphy revisó su arma por última vez. «Señor, ¿cómo luchamos contra algo que no se puede matar?» «No intentamos matarlos», respondió Sullivan. «Los confundimos. Los hacemos pensar de maneras para las que no fueron diseñados. Les mostramos cómo se ve el caos». Las naves de transporte despegaron de las naves humanas, en picada hacia el planeta a través de las brechas en la formación devoradora. Las máquinas intentaron interceptarlas, pero los transportes se movían de forma impredecible, cambiando de rumbo a intervalos aleatorios. «Fuego entrante», gritó el piloto del transporte de Sullivan. «Se están adaptando a nuestro patrón de vuelo». «Entonces cámbialo, Sullivan», ordenó. «Haz algo que no puedan predecir». El piloto sonrió y lanzó el transporte en una espiral salvaje que habría sido imposible de calcular. Los sistemas de puntería de los devoradores no podían fijar algo que se movía sin lógica ni patrón. Los transportes alcanzaron la superficie del planeta y los marines se desplegaron de inmediato para enfrentarse a los devoradores en tierra. Pero en lugar de luchar de forma convencional, emplearon tácticas que no tenían sentido para las máquinas. El equipo de Sullivan se dividió en pequeños grupos que se movían de forma independiente. Cuando los devoradores intentaban rodear a un grupo, los marines se reagrupaban repentinamente en otro lugar. Cuando las máquinas se adaptaron a sus armas, los humanos cambiaron a otras. Cuando la lógica les indicó que debían retirarse, cargaron hacia adelante. «Se están confundiendo», informó la cabo Janet Hayes por radio. «Las máquinas se detienen constantemente para recalcular». «Manténganlos en la incertidumbre», respondió Sullivan, disparando su rifle a un grupo de devoradores. «No dejen que descubran lo que hacemos». Espacio N. La batalla estaba llegando a su clímax. Los devoradores habían rodeado por completo las naves humanas, formando una densa esfera de destrucción. Rayos de energía de millones de máquinas convergieron en las tres naves, desbordando sus escudos. «Escudos fallando», informó Bennett. «Brechas en el casco de las cubiertas 4 y 7». Morrison observó su despliegue táctico mientras la situación se volvía desesperada. Entonces vio lo que Rodríguez había estado esperando. Los devoradores estaban ahora tan apiñados alrededor de las naves humanas que casi se tocaban. «Ahora, jefe, hágalo ahora». Rodríguez activó los dispositivos que había estado construyendo. No eran armas en el sentido tradicional. Eran generadores de señales que producían pulsos electromagnéticos caóticos. Las señales no tenían patrón, ni lógica, ni secuencia predecible. Eran puro ruido electrónico. El efecto en los devoradores fue inmediato y devastador. Las máquinas, que dependían de una coordinación y comunicación perfectas, se vieron repentinamente bombardeadas con datos sin sentido. Su inteligencia colectiva comenzó a fallar al intentar procesar información sin sentido. «Está funcionando», gritó Watson con entusiasmo. «Están empezando a atacarse entre sí». Los devoradores, incapaces de distinguir entre amigos y enemigos, comenzaron a atacar a las máquinas a su lado. La esfera perfecta de destrucción se disolvió en el caos mientras millones de máquinas luchaban entre sí en confusión. Pero Rodríguez no había terminado. Había estado estudiando la tecnología Cepran, aprendiendo cómo su naturaleza pacífica se reflejaba en sus máquinas. Ahora activó la segunda parte de su plan. El Dr. Watson transmitió la frecuencia de armonía a toda potencia. Watson activó el sistema de comunicación Cepran, amplificando las frecuencias pacíficas propias de su especie. La señal se extendió por el espacio, llegando a todos los devoradores del sistema. Las máquinas, ya confundidas por el ruido electrónico, se vieron abrumadas por señales que promovían la paz y la cooperación. Su programación, diseñada para la destrucción y el consumo,
no podía procesar el concepto de armonía. Dot. Uno a uno, los devoradores comenzaron a apagarse. Sus luces rojas parpadearon y se apagaron mientras sus sistemas se sobrecargaban intentando reconciliar su naturaleza destructiva con las frecuencias pacíficas. Se están apagando, informó Carter con asombro. Todo el enjambre se está desconectando. En el planeta, Sullivan observó cómo los devoradores a su alrededor simplemente dejaban de moverse. Las máquinas se quedaron congeladas como estatuas, sus sistemas bloqueados en un bucle infinito de contradicciones. Todos los equipos reporten, Sullivan llamó por radio. Sector 7 despejado, llegó la voz de Murphy. Las máquinas están caídas. Sector 12 despejado, reportado. Ayes, no se mueven. Uno a uno, llegaron los informes. Los devoradores fueron derrotados. No por una potencia de fuego superior ni tecnología avanzada, sino por algo que no podían comprender, la negativa a rendirse y la disposición a luchar de maneras que no tenían sentido. Dot. El comandante Bexy observó desde su torre cómo el enjambre mecánico que había amenazado su mundo se quedaba en silencio. Las máquinas que parecían imparables minutos antes ahora, flotaban en el espacio como metal muerto. ¿Cómo?, susurró. ¿Cómo lo hicieron? La voz de Morrison. Llegó. A través de la comunicación. El sistema estaba tranquilo y estable. Hicimos lo que los humanos mejor saben hacer, comandante. Rompimos las reglas. El comandante Cepriano sintió su luz pulsar con colores. No había experimentado en años esperanza, alegría, gratitud. Su gente se salvó, y fue porque 3 naves de seres de los que nunca había oído hablar se negaron a abandonarlos. Capitán Morrison, dijo Bexy, con la voz llena de emoción. No sé cómo agradecerle. No hace falta agradecer, respondió Morrison. Simplemente hicimos lo que cualquiera debe hacer cuando la gente necesita ayuda. Pero Bexy sabía que no era así. El Consejo Galáctico los había abandonado. Todas las especies principales les habían dado la espalda a los ceprianos. Solo estos humanos extraños, violentos e impredecibles, habían estado dispuestos a arriesgarlo todo por desconocidos. Dotte nel silencio che siguió a la batalla. Una nueva comprensión comenzó a formarse. La galaxia había aprendido algo importante sobre la humanidad ese día. No eran solo otra especie. Eran algo especial. Algo que lo cambiaría todo. La tormenta había llegado, y cuando pasara, nada. Nunca volverá a ser el mismo. 3 días después de la batalla, el capitán Morrison se encontraba en la reconstruida cámara del Consejo de Nuevo Sil. Ingenieros humanos trabajaban junto a los constructores ceprianos, reparando los daños del ataque de los devoradores. Las dos especies se movían juntas como si hubieran sido compañeras durante años, aprendiendo unas de otras. Los ceprianos tenían razón en una cosa, su tecnología era increíble. Morrison observó cómo un equipo de alienígenas de piel cristalina usaba una especie de campo de energía para regenerar un edificio entero desde sus cimientos. Lo que a los humanos les habría llevado semanas reconstruir. Los ceprianos lo completaron en horas, pero los humanos habían aportado algo igual de valioso. Cuando la tecnología cepriana no pudo con el metal retorcido dejado por los devoradores, los cortadores de plasma humanos lo solucionaron rápidamente. Cuando los alienígenas necesitaban mover maquinaria pesada, los soldados humanos intervenían con sus trajes mecánicos. Capitán Morrison, dijo una voz musical familiar detrás de él. Morrison se giró y vio que el comandante Bexy se acercaba. El líder cepriano parecía diferente ahora. Su piel de cristal latía, con colores brillantes que Morrison había aprendido que significaban alegría y esperanza. 3 días atrás, esos mismos patrones se habían atenuado por la desesperación. Comandante, ¿cómo está su gente? Mejor de lo que me atrevía a esperar, respondió Bexy. Los niños vuelven a jugar en las calles. Los ancianos cuidan sus jardines. La vida ha regresado a nuestro mundo. Morrison asintió, pero pudo ver algo más en la expresión del alienígena. ¿Qué te preocupa? Bexy guardó silencio un momento. Hemos recibido noticias del Consejo Galáctico. ¿Desean reunirse contigo sobre qué? ¿Sobre lo que sucedió aquí? ¿Sobre cómo derrotaste a los devoradores cuando nadie más pudo? Morrison esperaba esto. La noticia de la batalla se había extendido rápidamente por la galaxia. Una especie que la mayoría de los alienígenas consideraban primitiva había. Imposible. Habían detenido la plaga mecánica que destruyó 17 mundos.
Los miembros del Consejo están preocupados. Bexy continuó. Quieren entender cómo lograron esto y probablemente se preguntan si ahora somos una amenaza para ellos. Sí, creo que eso es parte de su preocupación. Morrison no se sorprendió. El miedo era un poderoso motivador, y el Consejo Galáctico había cimentado su poder sobre la idea de que eran la especie más avanzada de la galaxia. La victoria de la humanidad había sacudido esa creencia. La DRA. Watson se unió a ellos, llevando un bloc de datos lleno de sus notas de investigación. Capitán, he estado analizando los restos del devorador. Lo que descubrimos es fascinante. ¿Qué encontraron? Las máquinas no solo estaban programadas para la destrucción. Fueron diseñadas para ser imparables por medios convencionales. Sus creadores, quienesquiera que fueran, las construyeron para contrarrestar todas las tácticas militares conocidas en la galaxia, pero no las tácticas humanas, comprendió Morrison. Exactamente. Los devoradores estaban preparados para una guerra lógica y eficiente. No estaban preparados para el caos. No estaban preparados para soldados que se enfrentaron a situaciones imposibles solo para ayudar a desconocidos. El ingeniero jefe Rodríguez se acercó al grupo, limpiándose la grasa de las manos. Había estado trabajando con los ingenieros ceprianos para estudiar las máquinas destruidas. Capitán, hemos aprendido algo más. Los devoradores estaban controlados por una inteligencia central. Cuando interrumpimos su red de comunicaciones, todo el sistema colapsó. Como cortarle la cabeza a una serpiente, dijo Morrison. Más bien como enseñarle a la serpiente a morderse a sí misma, respondió Rodríguez con una sonrisa. El mayor Sullivan entró en la cámara, seguido de varios de sus marines. La armadura del corpulento aún estaba quemada por la batalla, pero la llevaba como una insignia de honor. Señor, terminamos de limpiar los últimos restos de los devoradores de la ciudad. Los Ceprians querían que te diera esto. Sullivan le entregó a Morrison un pequeño cristal que pulsaba con una suave luz azul. Era hermoso, pero Morrison percibió que era más que un simple elemento decorativo. Es un cristal de memoria, explicó Bexy. Contiene la historia de lo que sucedió aquí. La historia de cómo la humanidad salvó nuestro mundo cuando nadie más quiso ayudar. Morrison sostuvo el cristal con cuidado. ¿Qué harás con él? Enviaremos copias a todos los mundos de la galaxia. Todas las especies sabrán lo que los humanos hicieron por nosotros. Sabrán que cuando el Consejo Galáctico nos abandonó, la humanidad acudió en nuestra ayuda. Comandante, no tiene que hacer eso. No lo ayudamos para que lo reconocieran. Lo sé, dijo Bexay en voz baja. Es exactamente por eso que la galaxia necesita escuchar esta historia. Una alerta de comunicación sonó en la cámara. La voz del teniente comandante Bennett se escuchó por los altavoces. Capitán, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del almirante Collins. Transmítala. La pantalla principal se activó, mostrando al almirante Collins en el puente de su nave insignia detrás de él. Morrison pudo ver otras naves, muchas más de las que habían estado allí antes. Jaque, felicitaciones por tu victoria. Toda la flota habla de lo que hiciste aquí. Gracias, señor. Pero no fuimos solo nosotros. Los Cepans jugaron un papel crucial. Estoy seguro de que sí. Pero el hecho es que la humanidad acaba de anunciarse a la galaxia a lo grande. Hemos tenido contacto con docenas de especies que desean establecer relaciones diplomáticas. Morrison sintió una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Qué tipo de contacto? Acuerdos comerciales. Paquetes de defensa. Algunos de ellos preguntan si estaríamos dispuestos a ayudar a defender sus mundos de otras amenazas. ¿Y qué les dijiste? Collins sonrió. Les dije que tendrían que preguntarte. Te ascenden. Capitán, el presidente quiere que dirijas nuestra nueva división de relaciones galácticas. Morrison miró a su tripulación y luego al comandante Bexy. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que tú decides cómo la humanidad interactúa con el resto de la galaxia. Puedes mostrarles quiénes somos realmente. Tras finalizar la transmisión, Morrison regresó a la ventana que daba a la ciudad. El trabajo estaba casi terminado. En unos días más, el nuevo Zephyr estaría completamente restaurado. Pero los cambios iban más allá de la simple reconstrucción. Capitán, dijo el Dr. Watson, uniéndose a él en la ventana. He estado pensando en lo que sucederá después. ¿Qué quiere decir? La galaxia ha estado gobernada por el miedo durante demasiado tiempo. Miedo a los devoradores. Miedo al cambio.
Miedo a las especies que no encajan en su idea de civilización. Morrison asintió. Y ahora han visto lo que es posible cuando alguien se niega a rendirse. Cuando alguien está dispuesto a luchar por los demás, incluso por desconocidos. El comandante Vexay se acercó a ellos. Capitán Morrison, mi gobierno ha tomado una decisión. Deseamos solicitar formalmente una alianza con la humanidad. ¿Una alianza? Ofrecemos nuestra tecnología y conocimiento. A cambio, solicitamos su protección y colaboración. Juntos, podemos construir algo nuevo, algo mejor que lo anterior. Morrison pensó en las implicaciones. Una alianza entre humanos y ceprianos. Cambiaría el equilibrio de poder en él. Galaxia. Mostraría a otras especies que existía una alternativa a las viejas costumbres. Comandante, creo que es una idea excelente. Mientras los tres contemplaban la ciudad reconstruida, Morrison sintió esperanza en el futuro. La galaxia había aprendido algo importante sobre la humanidad. Durante la batalla por Kepler 442b, aprendieron que los humanos no abandonaban a quienes necesitaban ayuda. Aprendieron que a veces el arma más poderosa no era la tecnología ni la cantidad, sino la simple negativa a rendirse. La tormenta había pasado, pero sus efectos se sentirían durante generaciones. A lo largo de la galaxia, especies que habían sido ignoradas veían a la humanidad como ejemplo. El antiguo orden estaba cambiando, y en el centro de ese cambio se encontraba una simple idea que los humanos habían traído a las estrellas. Cuando alguien necesita ayuda, hay que ayudarlo. Morrison sonrió mientras observaba a niños humanos y ceprianos jugando juntos en las calles. El futuro parecía brillante. Por primera vez en años, la galaxia tenía algo que le había faltado durante demasiado tiempo: esperanza.